Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches a todos los teleescuchas de este programa, donde traemos un mensaje de la palabra de Dios. Hoy estamos acá reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores. Como siervos del Señor, hemos venido a traer un mensaje de la palabra de Dios a sus hogares, para que todos tengamos la oportunidad de escuchar lo que Dios nos dice a todos nosotros cada día, para poder nosotros estar verdaderamente afirmados sobre la roca que es Cristo Jesús y poder nosotros salir adelante en todas las cosas que emprendamos cuando tenemos ese granito de fe puesto en el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Este programa se transmite también por el canal www.canalccali.com, lo pueden ustedes también escuchar, y en la televisión global canal 12 y en Cali canal 112, para que tengan la oportunidad de escuchar estos mensajes que no son de hombres, sino que es de la palabra de Dios, que quiere a nosotros siempre guiarnos para poder obtener al final la salvación y la vida eterna. Muchas veces nosotros pasamos por algunos hogares y encontramos la gente totalmente ocupada, afanada en los quehaceres que nos ofrece el mundo, por las tareas, por los trabajos, por los estudios, por las preocupaciones, por los afanes de esta vida. Y vemos nosotros que verdaderamente en muchos hogares no está la palabra de Dios por ningún lado, sino que está, pues es el noticiero, que es la noticia del día o noticia de la farándula, pero no está la palabra de Dios primeramente como Dios quiere que nosotros la tengamos, para poder obtener nosotros verdaderamente las bendiciones que Dios quiere para todos nosotros. Entonces, en uno de estos pasajes, Dios nos enseña algo maravilloso, y lo podemos nosotros encontrar en un pasaje en el libro de Lucas 10, del 38 al 42. Amén. Abran sus Biblias allí en el libro de Lucas 10, 38 al 42 para leer las Sagradas Escrituras. No sin antes, colocamos delante de Dios este mensaje que no es de hombres, sino directamente de la palabra de Dios para ustedes, para nosotros, porque nosotros también aprendemos cada día. Ahí es donde está la edificación que Dios quiere que tengamos para fortalecernos cada día más en su palabra.
Padre Santo, bendito Señor, Gracias, Señor. Dios Todopoderoso, Ilumínanos. delante de ti colocamos, Señor, Santo a través de Espíritu, estos medios, sí, tu Señor. palabra. Que seas tú, bendito Señor, hablando, Gracias, Señor. no nosotros. Nosotros no somos Entendimiento, nada, Padre bendito. Somos, Señor, tus Revélanos. hijos. Pero como dice, Señor, Cosas grandes toda la ocultas. palabra es tuya y tú la sabes Gracias, toda. Padre. En tu nombre, Señor, la leemos, Padre, y que seas tú orientándonos y Ilumínanos. guiándonos lo que nos quieres enseñar, Amén. orientar, para que todas las cosas verdaderamente salgan, Señor, a bien. Amén. Dice el Señor, Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Marta, la cual sentándose a los pies de Jesús, María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Vemos en este pasaje, hermanos, que el Señor, entre todos sus amigos allegados que tenía esta familia en la cual estaba Marta y María, y ahí también estaba Lázaro, ¿sí? Él también, como todos nosotros, se sentía a veces por el trabajo cansado de andar de un lado a otro, pero siempre buscaba un lugar verdaderamente donde él se sentía como con agrado, con paz, con tranquilidad. Él sabía que allí no le iban a estar diciendo, haga este milagro, haga esta señal. No, se sentía en un lugar que era acogedor, tenía sus amigos, como podemos tener también nosotros en nuestro andar en la vida. Pero nosotros hoy, el Señor nos enseña que debemos que llevar este anuncio donde quiera que nosotros vayamos. No podemos quedarnos nosotros callados. Y en estos ires y venires que nos toca hacer, encontramos muchas familias en las cuales se presenta esta situación como la que nos muestra el Señor aquí, en este hogar, donde hay dos hermanas, dos mujeres, y una está preocupada por correr los muebles, por hacer el café, por atender, por barrer, pero es una forma de pronto que ella quería demostrarle al Señor de que también ella le agradaba que Él estuviera allí con ellos. Y su hermana, María, era lo contrario. Ella no se puso a hacer ningún oficio, no se puso a pensar en la olla que está allí en el fogón, ¿sí? O en el mueble, o en barrer, o en trapear, ni nada, sino que inmediatamente cuando pasó el Señor, se sentó a escuchar la palabra de Dios. Hizo lo que lo más importante. Entonces nos muestra el Señor que así se encuentran muchos hogares cuando nosotros llevamos un mensaje de la palabra de Dios. Siempre le suena el teléfono, no puedo, ahorita vengo, viene un primo, viene un familiar. Está la gente que cansada y turbada, afanada por las cosas mundanas. Tengo que ir al banco, tengo que hacer esta diligencia, ahora no te puedo atender. Cantidades de gente encontramos en esta situación. Lo que nosotros hacemos es orar porque no podemos llegar a contender, porque por eso en otro pasaje de la palabra de Dios, Dios es el que añade a la iglesia. Dios nos exhorta a nosotros para decir la palabra. Di la palabra. No te pongas a contender, ni a pelear, ni nada.
Muchas partes vamos a encontrar esta situación en muchos hogares, así como el Señor encontró a Marta ocupada por los afanes de la vida y María inmediatamente hizo lo correcto. ¿Y qué nos dice, hermano, la palabra de Dios en Filipenses 4:6? Filipenses 4:6. Que habla sobre eso y después sí. Por nada estés afanoso. Ya, léelo. Dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada es nada, por nada estéis afanosos. Y así encontramos en muchos hogares la gente totalmente turbada por el afán, por el comercio, por el banco, por la diligencia, por la visita. Y el Señor nos enseña lo contrario: por nada estéis afanosos. ¿Sí? No quiere decir esto que nosotros no vayamos nosotros a trabajar. No. Dios nos manda siempre un orden para todo. Si tenemos que ir a trabajar, debemos nosotros sacar primeramente el tiempo para estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Levantarnos más temprano, ¿sí? Como dice Mateo 6:33, en el cual nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Más todas las demás cosas serán añadidas. Primeramente, o sea que Dios nos da siempre una enseñanza, un orden, que es lo que nosotros muchas veces fallamos. No tenemos esa disciplina, no tenemos ese orden, y siempre para orar no tenemos tiempo. Siempre estamos afanados, tenemos que ir a coger el bus, tenemos que ir a coger el carro, tenemos que ir a trabajar. Sí, tenemos que hacerlo, pero levántese, sea disciplinado un poquito más temprano para que le alcance. Primeramente, buscar las cosas de Dios, estar en comunión con el Creador de nuestras vidas, con el Hacedor. Y ahí todas las demás cosas se van dando, van llegando por añadidura. Pero Dios lo que quiere es que dispongamos primeramente ese tiempo en la mañana, buscar de Él, para que no nos pase como Marta, estar ocupados y preocupados, cuando Dios nos manda es que debemos primeramente estar en comunión con Él, como dice 1 Corintios 9, estar en comunión, fiel, estamos en comunión, hemos sido llamados a estar en comunión, estar en lo secreto, en lo de Él, para que Él nos escuche, nos oiga, nos atienda nuestras peticiones, nos atienda nuestras angustias, nuestras dolencias, ¿sí? Por las familias, por nuestros parientes, por nuestros allegados, por nuestros amigos. Nosotros, como humanos, sentimos cuando un ser querido se enferma, cuando un amigo se enferma, cuando un amigo está hospitalizado. Así nosotros no lo manifestemos, pero también sentimos, porque nosotros estamos, mientras estemos en esta carne, somos débiles criaturas. Por eso Dios nos exhorta hoy para que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Entonces el Señor nos está ahí advirtiendo que nosotros, el Señor vino a todos. Ahí dice que Marta y María, pero vino a los dos pueblos. Marta estaba preocupada por las cosas de este mundo, y María pues se preocupaba más primeramente por las cosas espirituales. Y Dios le dijo a María que ella había cogido la mejor parte, y nosotros nos perturbamos mucho, porque nosotros, dice el Señor, que nosotros
no hemos verdaderamente resucitado en Cristo, que Él vino fue a acercarse, ese reino de los cielos se acercó a nosotros, a todos, y nosotros tenemos la parte terrenal más la parte espiritual. Todos tenemos esas dos partes. Nuestra vida, dice el Señor en Génesis 5, que Él nos creó a imagen y semejanza de Él. O sea, el Señor nos creó la parte que vemos, que es la parte de afuera, la parte terrenal, más también nos dio la parte espiritual. Por eso habla ahí en ese pasaje que llegó a ambos, llegó a María y a Marta, que es la parte que Él quiere, que todos lleguemos a activar esa parte espiritual. Esa imagen y semejanza de Dios está en todos nosotros, y esa imagen espiritual la debemos de tener, porque si no tenemos esa parte espiritual, vamos a estar perturbados solamente en la parte terrenal. Entonces va a haber problemas, porque dice el Señor que si hemos llegado al Señor verdaderamente, poner la mira en las cosas de arriba y no en lo de la tierra. Pero la parte terrenal y material nos gana, porque la parte espiritual no ha sido alimentada y fortalecida en nosotros. Y Cristo vino a eso, a recuperarnos la parte espiritual que estaba perdida por nuestros primeros padres que pecaron y se alejaron de la parte espiritual, y por eso Cristo vino y se acercó otra vez a nosotros a darnos la parte de la vida, que es la parte que Dios nos demanda para que nosotros podamos levantarnos y salir de ahí, de la ansiedad, de la angustia, de la desesperación, de la opresión, de los temores, de la soledad, de la tristeza. Esa parte es terrenal, esa parte viene porque no hemos salido de ahí. Se llama la idolatría que nosotros tenemos, pegado a esa parte baja. Dice el Señor que nuestros sentidos son engañados a la sincera fidelidad a Dios, a Cristo, que Dios es espíritu y debemos de adorarlo en espíritu y en verdad, pero nos perturba mucho la parte de Marta. La parte de Marta es una parte muy fuerte que todos tenemos, que nosotros desechamos la primogenitura por las cosas terrenales y materiales de este mundo, pero eso no nos va a salvar. Eso a nosotros nos va a llevar, hay veces a muchos problemas, porque las añadiduras sin la parte espiritual nos vamos a meter en problemas, porque dice que la parte, dice el Señor, nos va a separar de Dios o alejar de Dios, porque vamos a poner primeramente nuestros sentidos externos en la parte baja, porque no hemos alimentado lo que Dios nos ha regalado, que es el reino de Dios y su justicia, que ha venido a nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, para que despertarnos de las tinieblas, y que nuestra mente está entenebrecida debido al pecado de nuestros primeros padres. Esa genética, esa generación, esa simiente solamente se puede recuperar de nuevamente en Cristo, si tenemos un nuevo nacimiento, para poder despertar lo espiritual en nosotros a través del Señor, que vino a recuperarnos esa parte terrenal, espiritual, y para que nosotros pudiéramos subir, porque nuestra alma está pegada más a lo material que a lo espiritual. Pero Dios nos regala esas dos partes para que haya un equilibrio y para que nosotros tengamos una nivelación, para que no esté inclinada nuestra vida solamente a lo que nos haga daño, porque las añadiduras nos pueden llevar a separarnos de Él y alejarnos de Él. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo 6, el afán y la ansiedad, que es lo que nos preocupa tanto, esa parte, y nos olvidamos que tenemos la parte en imagen y semejanza de Dios, que es la parte espiritual que Dios nos ha regalado a través del Espíritu Santo, donde vino Cristo y venció esa parte terrenal para que nosotros pudiéramos tener, siendo Él rico, se hizo pobre
que nosotros éramos pobres espirituales para que adquiriéramos las riquezas de su gloria y de su benignidad, que es el Espíritu Santo, que lo tenemos, es un tesoro grandioso que lo tenemos en esta vasija de barro, que es la parte material. Entonces dice, no os afanéis, 6:31 de Mateo, pues diciendo, ¿no?, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Nos preocupa mucho la parte externa de nosotros. Eso nos llama mucho la atención. Lo que tenemos, las cosas, nos llenamos de tantas cosas que nos perturba la parte. Marta nos perturba mucho, que es la parte terrenal, preocupada por estas cosas de esta vida, y la parte espiritual, que es eterna, la vamos abandonando y nos vamos alejando porque nos dejamos vencer por esta parte que tiene Marta. Marta estaba preocupada por las cosas bajas, terrenales, y Dios, Cristo mismo, vino a ella, a ambas, pero una estaba más preocupada por los quehaceres bajos terrenales, más la otra estaba preocupada por la mejor parte, que es nuestra vida espiritual, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra ciudadanía no es terrenal. La parte terrenal va a pasar, el mundo y sus deseos pasará, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hay una eternidad, y esa parte espiritual la tenemos que cuidar mucho, y no dejarnos robar esa parte espiritual, ese vestido de gala que es el Espíritu Santo, por las cosas vanas de esta vida, que son pasajeras, que nos traen muchos problemas, porque nos van a distanciar del equilibrio que Dios quiere que tengamos nosotros, que es Cristo Jesús. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, está el pueblo pagano. El pueblo pagano éramos nosotros, que nosotros estábamos llenos y preocupados de cosas terrenales, cosas materiales, mas no teníamos la parte espiritual, que tuvo que venir Cristo a recuperarnos y ganarnos a través de su muerte en la cruz, pagó el precio por nosotros y nos limpió nuestra mente de esas obras terrenales de muerte, porque son caídas, son de abajo, dice el Señor, y Él es de arriba, y vino a activar la parte espiritual que estaba en nosotros entenebrecida o en tinieblas, la parte de nuestra mente. El Espíritu vino y alimentó el alma, porque nuestra alma estaba solamente preocupada por cosas de abajo. Entonces Dios quiere que busquemos no solamente las cosas de esta vida, que Dios nos las regala, porque Dios creó los cielos y la tierra, Él creó el vaso por fuera, pero también creó el vaso por dentro, nuestra parte espiritual, no solamente la parte material. Entonces tenemos esa doble porción del Señor, y Dios nos da la parte del equilibrio para que nosotros podamos vivir una vida en paz, en reposo, no llenos de problemas y dificultades, de ansiedades, de depresiones, de angustias que enferman nuestra parte débil, que es la carne, la parte materia. La carne es muy débil, ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, sino un espíritu vivificado. Entonces Dios, a través de la parte espiritual que tenemos todos nosotros, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, vivifica nuestra parte espiritual a través de la palabra de Dios, que es lo que nos pone. Esa palabra es el pan nuestro de cada día, que nos fortalece, nos alimenta la parte espiritual, para que no entremos en angustia, en depresión, en ansiedad, que va a enfermar nuestra parte débil del cuerpo. Entonces Dios quiere es que tengamos un equilibrio en nosotros a través de esa fortaleza, de esa naturaleza divina, que es un regalo precioso que Dios nos da. Ese Espíritu Santo en este vaso de barro débil está el poder de Dios, y nosotros vamos a ser vencedores. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas, esa parte de lo que ve, pero vuestro Padre Celestial, que es el Padre de los espíritus de toda carne, nosotros tenemos el espíritu, que es la parte espiritual, que viene de Dios, y es la parte eterna, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe, Él creó todas las cosas, los cielos y la tierra, el mar,
los animales, todos los creó para que nosotros nos recreáramos con todas esas cosas terrenales, pero que nosotros también tuviéramos la parte que habla el Señor en Marta y en María. María se preocupaba por lo espiritual y Marta estaba preocupada por los afanes de esta vida, estaba ansiosa, y Dios no quiere que tengamos esa parte más alimentada y fortalecida que la parte espiritual, porque nos va a hacer daño, dice el Señor, porque esa parte es mortal, esa parte es terrenal. Las cosas van pasando, van siendo obsoletas, se van acabando a medida que pasa el tiempo, hasta nosotros mismos nos vamos deteriorando a través de los años, pero el Señor nos fortalece el hombre interior, que es el espíritu, para que nosotros podamos no entrar en depresión, en decadencia, en cosas que nos van a hacer mucho daño al final de la jornada, que es la edad de nosotros, va menguando, más el espíritu que nos regala Él va creciendo en nosotros, y entonces vamos siendo nosotros opacando la ansiedad que nos causa la parte terrenal, la edad, los años, las cosas que se van perdiendo, las cosas que se van deteriorando, las cosas que nos hacen mucho daño a través de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros golpes de la vida. Todo eso nos diezma. ¿Pero por qué nos diezma? Porque hemos alimentado más la parte terrenal y no la espiritual. Dios no quiere que nosotros estemos desequilibrados. El equilibrio lo da Él a través del espíritu de la mente, al ser fortalecidos con el hombre interior a través de la parte espiritual, que es la palabra de Dios, que es la que nos ha dejado. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces hay un equilibrio cuando nosotros primero ponemos nuestra vida, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, nuestra parte integral, a buscar lo de Dios. Entonces nosotros vamos a tener ya un equilibrio para que nosotros no vamos a desagradar a Dios y desagradar con cosas negativas, nuestras acciones negativas. Vamos a hacer cosas que Dios nos ha mandado a hacer, como llenarnos de esa ansiedad por el dinero, por robar, por hurtar, por hacer cosas que nos van a hacer daño, porque el hombre solamente busca esas cosas, pero no busca primeramente el reino de Dios y su justicia, para que podamos nosotros disfrutar de todas las añadiduras que Dios nos regala. Tenemos que tener la parte espiritual, porque Dios no es injusto, nos da la parte terrenal, pero también nos da la parte espiritual, para que nosotros podamos disfrutar todas las cosas, nuestra familia, nuestra economía, nuestros hijos, nuestras hijas, llevar una vida equilibrada, una vida que traiga paz, que traiga reposo, que no traiga ansiedad, ni angustia, ni tristezas, ni estas cosas que nos hacen mucho mal. Dice, mas busca primeramente el reino de Dios, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Pero nosotros lo llamamos de preocupaciones, antes de, dice que nuestra mente, como es terrenal, estamos buscando un poco de cosas que creemos que que nos van a hacer bien y nos hacen mucho daño, porque nos estamos preocupando de esas cosas, dice el Señor, y nos llenan de temor, nos llenan de pánico, nos llenan de miedo ciertas cosas que pensamos, que nosotros mismos en nuestra mente terrenal estamos pensando. Dice el Señor por allá en Job 5, el 3, que el temor que el temor que tenías, eso mismo se te vino. ¿Por qué? Porque es una energía terrenal y tiene mucha fuerza. Lo terrenal tiene mucha fuerza, es una energía, es una corriente de este mundo. Y entonces estás tan preocupado de esas cosas que eso se te hace realidad y te pueden hacer daño. Estás preocupado por algo que no tienes, como una enfermedad, y eso se te hace real, porque esa energía se te vuelve en contra tuya, porque estás más preocupado por las cosas terrenales de abajo y no por las cosas del Señor.
entonces nos vamos a desubicar vamos a desequilibrarnos, y Dios no quiere eso. Cada día trae su propio mal. Yo no sé si mañana yo voy a estar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el Señor. Somos habitantes, el que habita al abrigo del Altísimo, habitantes de lo espiritual, poner la mira en las cosas de arriba, no en la tierra primeramente, buscar primeramente el reino de Dios y los cielos, y el Señor te da una promesa, porque el Señor cumple su palabra. El Señor dice que el que habita al abrigo del Altísimo, bajo el poder de Él, está bajo confianza de Él, está confiando en Él, Él te guardará de muchas cosas terrenales que te pueden pasar, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende de todo mal. La parte espiritual es muy poderosa, porque la fe es lo que no ves, y lo que no ves es la parte de Dios, la parte espiritual, y esa parte de Dios tiene una protección. Él te guarda del lazo del cazador, te guarda de la promesa de Dios que nos da a los que creemos en la parte espiritual. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él nos guarda de trampas, nos guarda de momentos difíciles de nuestra vida, de engaños, de mentiras, de cosas que nos hacen mucho daño. Dios te avisa a través del Espíritu Santo y echa fuera el enemigo que vino a matar, hurtar y destruir. Todas esas fuerzas malignas terrenales están sujetas al poder de Cristo cuando nosotros tenemos esa parte espiritual buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Él nos justifica, ¿ya? Para que las cosas se nivelen, y es nuestro ayudador. Él nos guarda de pestilencias, de graves enfermedades que no tienen remedio, debido a que nuestra parte terrenal, que es caída, que es débil, se va a llenar de enfermedades. Él no quiere que mantengas en temor. Dice que primera de Juan, dice 5, dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y el perfecto amor es Cristo. En mí, en mi parte terrenal, en mi tesoro en vasos de barro es Cristo, y ese perfecto amor echa fuera todo temor, todo miedo, toda preocupación, todo pánico, toda cosa que te esté perturbando. Tú buscas del poder del Señor, que es poderoso espiritual, y Él te va a dar paz, reposo. ¿Cómo dice Isaías 26? Te va a dar paz, te va a dar reposo, porque tienes la mente espiritual. No Isaías estás 26, alimentando 3. La mente espiritual. Isaías 26, 3. Dice el Señor, nos habla de nuestra mente espiritual, que es porque Dios es espíritu y tenemos que buscarlo. Amén. Dice la palabra de Dios, Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿sí? Porque en ti ha confiado. Confía en el Señor perpetuamente, porque en el Dios el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, la paz que debemos nosotros buscar, se busca a través de estar en comunión constantemente, perseverando en la palabra de Dios, en la mañana, como habla del libro de Josué, que nunca se aparte, dice la palabra de Dios, ni de día ni de noche, para que te vaya bien en todas las cosas que emprendas, ¿sí? Entonces, esa paz no es la paz del mundo, no es la paz a través de un desfile callejero con pancartas, no, es una paz de Cristo en cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere el Señor, que Él habite en ti, pero tienes que disponer tu corazón para que esos afanes que está hablando nuestro hermano allí, esa ansiedad que son las mismas preocupaciones que cada uno tiene allí en su cabeza, están preocupados por el arrendo, por los servicios, por la cuenta del banco, ¿sí? Por todas las cosas materiales que nos asedian, por los conflictos familiares, por los que están enfermos, son preocupaciones. Esas ansiedades se convierten en preocupaciones que ahogan totalmente la comunión que podemos tener nosotros con el Señor. Para que esa paz venga a nosotros, tenemos que echar fuera toda ansiedad. Dice
en Primera de Pedro 5:7, ¿sí? Primera de Pedro 5:7 dice, echando de toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre Cristo. Entonces nosotros vamos a encontrar la verdadera paz. Tú guardarás en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero cuando echamos la ansiedad, las preocupaciones, los afanes de este mundo no nos asedian, no nos tapan para poder nosotros estar en comunión totalmente con Él, con el Creador. Entonces echemos esa ansiedad, ¿a quién? Sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros, sabe que nosotros somos débiles criaturas, todo nos afecta, ¿sí? Un mero dolor de cabeza y ya la gente se pone de mal genio. No darle el almuerzo o la comida a determinada hora a un ser querido, a una persona, si a tal hora no almuerza o no come algo, esa fatiga lo pone de mal genio. Entra la preocupación, entra la rabia, entra el conflicto, entra la pelea. ¿Hace parte de qué? Esa ansiedad te bloquea totalmente estar en comunión con el Creador. Y nosotros tenemos que evitar eso, ¿cómo? A través de buscarlo a Él primeramente, como nos habla la palabra de Dios, primeramente el Rey, justicia, y todas las demás cosas vienen añadidas. Cuando ya nos ponemos en comunión, allí en los secretos, habla del libro de Jeremías 23, en lo secreto, 23:18, leámoslo, ¿cómo dice el Señor allí? (23:18) dice, porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Una pregunta que se hace, ¿quién? Él va a estar atento cuando usted lo busca primeramente de madrugada, cuando no va a estar ocupado como Marta, cuando vamos a hacer lo que hacía María, primeramente a los pies del Señor, orando continuamente, leyendo su palabra para alimentarnos, para edificarnos, para que esas preocupaciones no nos cojan y nos maltraten y nos tiren al piso y quedamos peor de como estábamos nosotros antes. Allí, en lo secreto, es que el Señor quiere que le hablemos, y en ese secreto se encuentra en la madrugada, donde está todo calmado, calladito, ¿sí? Donde no están pasando todo el de la mazamorra, donde no está pasando el del aguacate, el del arreglo los muebles, ¿sí? Allí en silencio, en la madrugada, en lo secreto, Dios nos ve, Dios nos escucha. Ahí le contamos todas nuestras angustias, todas nuestras debilidades, le confesamos todos nuestros pecados, le pedimos dirección para tal o cual negocio, para tal o cual enfermedad, para que Él nos dé esa medicina, porque Él trae la medicina, también la trae, ¿sí? En Jeremías 33 nos habla de que clama a mí, yo te responderé. Yo te responderé y te haré conocer grandes y maravillosas cosas y ocultas que tú no conoces. Y más abajito nos habla de la medicina. La medicina también la trajo al médico. El médico, ¿cómo hizo? Tuvo que estudiar, pero para estudiar tuvo que tener ¿qué? Sabiduría, tuvo que tener ciencia, conocimiento, inteligencia, que también nos la da Dios, como hablan en los libros de Éxodo 30-35. Todos esos dones y todos esos talentos nos los da para que nosotros la disfrutemos, pero para bien, para poder nosotros salir adelante en todas las cosas que emprendamos con el poder de Dios, no con el poder del hombre, no con el poder del estudio. El estudio es necesario, pero llevarlo primeramente con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa en las universidades y en los colegios? Han echado a Dios de los colegios, de las universidades, de los jardines infantiles. Se habla de la palabra de Dios y todo mundo sale huyendo, cuando ahí es donde está la verdadera sabiduría, ahí donde está. Dios
el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y eso no lo saben muchos científicos, eso no lo saben muchos médicos, muchos abogados, muchos sabios. Se creen sabios allí en su propia opinión por el estudio que han logrado, pero cuando a un sabio tú le preguntas que le fabriques un mango o una naranja con el sabor, con el color, hasta ahí lo corchas, hasta ahí llega porque no puede, tiene que ir a lo natural, a lo que Dios nos da, ¿sí? ¿Se acuerdan la época de los clones que iban a clonar? Ellos tienen que ir al óvulo, los genes de la mujer, no podían pasar de allí. ¿Por qué? Porque todas las cosas nos las da Dios y nos las enseña a través de sus sagradas escrituras. Solo Dios quiere escudriñar las escrituras porque de ella os parece que emana la vida eterna. Pero eso no lo hacemos. Eso es lo que nos invita el Señor, a ti y a mí, que estemos totalmente escudriñándolas para alimentarnos, para que el mundo, los afanes del mundo no nos cojan y nos atrapen y nos lleven por esta corriente en la cual estamos hoy en día. Estamos por la corriente de la corrupción, del engaño, de los impuestos, de los políticos, ¿sí? Hoy los mismos ídolos quieren opinar sobre el matrimonio porque es ídolo, cuando no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios nos enseña a nosotros pedir siempre el consejo al Señor, ¿sí? No como unos reyes que pidieron consejo a los jóvenes y eran más malos que los reyes anteriores, nos muestra la palabra de Dios. Hay que pedir el consejo. El consejo es el propósito de Dios quiere para con cada uno de nosotros. El propósito es la razón original por la cual algo fue hecho o fabricado, ¿sí? Con un propósito. Dios quiere que nosotros cumplamos verdaderamente delante de Él ese propósito, como nos hablaba el hermano allí en Génesis 1:26, que somos espíritus, ¿sí? A su imagen y semejanza nos creó el Señor, para que volvamos a recuperar esa imagen que Él nos colocó. Nosotros la perdíamos porque estábamos allí en el desierto y nos dejamos llevar por la corriente del mundo porque nunca escudriñamos las Escrituras. Por eso hoy tenemos nosotros el gozo de poder llevar a ustedes un mensaje del Señor. Quiere que todos nosotros verdaderamente lo busquemos de corazón, para que Él haga una transformación verdadera en tu vida y aprendas a ser otra persona, otro ser, para que vuelvas a ser verdaderamente espiritual como Él quiere, para que todas las cosas marchen según su voluntad y no la voluntad del hombre, no la voluntad de nosotros. Amén. Por eso el Señor nos está diciendo que nos da esas dos partes, la parte espiritual y la parte terrenal. Pero el hombre se queda solamente con la parte terrenal, con la parte material y con su sabiduría terrenal, con un conocimiento terrenal. Yo puedo tener mucho conocimiento terrenal de una ciencia o ser científicos, pero solamente sé de lo material de esa parte. Y esa parte es la que yo tengo y se queda ahí, pero la parte espiritual la desecho, que es la parte superior que Dios nos ha dejado para que el conocimiento envanece. Entonces nosotros tenemos un conocimiento terrenal y podemos tener títulos, tener muy preparados, maestrías, tener licenciaturas, dice el Señor, pero ese conocimiento es terrenal. Si yo no conozco la parte espiritual, pues voy a envanecerme yo mismo y eso me va a hacer mucho daño, porque si no tengo el temor a Dios, que es la sabiduría, el conocimiento de Dios, la inteligencia para apartarme de lo malo, voy a hacer cosas negativas, como ser muy preparado y ser un cardenal, pero ser pedrasta. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Ser muy preparado en una universidad con un buen título y ser un violador de niños o de niñas. Eso no es sabiduría celestial, hace daño, eso es sabiduría terrenal
no hay un equilibrio y por lo tanto dice el Señor que todo me es lícito, en 1 Corintios 6, mas no todo conviene, porque no tengo freno, no tengo la parte espiritual. Dios quiere es que tengamos el conocimiento de Dios para que agrademos a Dios y agrademos al prójimo y no hagamos daño, porque hacemos mucho daño robando, hurtando, matando, destruyendo. Entonces tengo una sabiduría terrenal, diabólica, destructiva y me vanaglorio en hacer una bomba de neutrones y protones y ir y tirárselo contra la humanidad y acabar la fauna y la flora. Esa sabiduría es terrenal, diabólica, satánica, destructiva, de muerte. Esas son obras cainescas. Dios no quiere obras cainescas. Dios quiere un corazón contrito, humillado a Él, a través de nuestra mente espiritual, que viene a través de la palabra de Dios, que todo mundo rechaza. Dice que el mundo rechazó la luz y prefirió las tinieblas que la luz. Pero entonces las tinieblas nos hacen mucho daño porque vamos a hacer mucho mal. Por eso el Señor quiere es que tengamos esa parte que le estaba ofreciendo a Marta y a María, a ambos pueblos, a ambas descendencias, porque el Señor dice que de la mujer salen las descendencias, salen los pueblos, salen las generaciones de un hombre y una mujer, de un varón y una hembra, sale la descendencia, sale la genética, no de varón con varón, ni hembra con hembra. Hasta donde ha llegado la mente reprobada del hombre, decir que mi mamá es una mujer, mi papá es un hombre y mi mamá es un hombre. Es una mente reprobada, porque el Señor no hace cosas medias. El Señor es la perfección. Él dice en Génesis 5, dice la palabra de Dios, varón y hembra los creé, una creación de Dios. Nosotros venimos de una mujer, nuestra descendencia viene y los pueblos vienen de una mujer. Dice Job 14, el hombre nacido de mujer, la parte terrenal, corto de días y hastiado de sinsabores, porque solamente nos quedamos con la parte que le está ofreciendo el Señor a Marta y a María, y Marta se está quedando con la parte solamente de la parte terrenal, no quiere conocer la parte espiritual que Dios vino a todos. Dios quiere es que todos conozcamos las dos partes, la parte material y la parte espiritual, para que agrademos a Dios verdaderamente, tengamos el temor a Dios, porque sin el temor a Dios robo, destruyo, violo. Sin ese temor a Dios, yo a lo malo le digo bueno. Dios no quiere eso. Dios nos da la parte espiritual que sujeta y frena la parte terrenal, que es débil de nosotros. El pecado entró al mundo y ese pecado tuvo que venir Cristo, siendo rico, se hizo pobre y se materializó en esta parte terrenal débil de nosotros para darnos ese poder de Dios y recuperar otra vez el espíritu que estaba perdido, y nos dio esa parte vital que es la energía vital, y la parte espiritual que le está ofreciendo a Marta y a María, que son los pueblos de la tierra, que unos rechazan la parte espiritual, que son los pueblos de la tierra que no quieren la primogenitura, no quieren la parte espiritual, como Edom, como Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Ya las cosas terrenales, Moisés, que era un príncipe de Egipto, no le faltaba nada, todo lo tenía, lo que puede tener un hombre terrenal, y pasaba a ser el faraón, pero él, dice la palabra de Dios en Hebreos 11, que prefirió el galardón de la vida eterna a la vida terrenal, y renunció a los deleites temporales del pecado por el conocimiento de Dios. Nosotros no queremos llegar verdaderamente a la parte espiritual y nos vamos a quedar con esa parte baja, esa parte de las tinieblas y la oscuridad. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere es que nos llenemos del temor a Dios para que no hagamos cosas negativas, como ese hombre, en esta semana un hombre de un alto cargo en la Cámara en Alemania renunció como un hombre con mucha sabiduría y un hombre de mucho renombre. Renunció porque llegó 2 minutos tarde a la Cámara de Representantes, delante de sus hermanos dijo, un hombre íntegro era ese, y pidió excusas ante sus compañeros y ante el mundo entero por haber hecho esa parte que él sus costumbres no eran esas. Pero vemos como nosotros
en nuestro país mucha gente roba, mucha gente destruye y no renuncian a sus cargos, sino que siguen ahí en lo malo, ya sean magistrados, ya sean ministros y todo, robando la salud, robando a los ancianos, robando la plata del heraldo público y no renuncian, ahí se quedan, porque les falta la parte íntegra que es el temor a Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 9:23, así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría baja, ni en su valentía se alabe el valiente. En cosas yo soy rico, no importa cómo gane el dinero. Ni el rico se alabe en sus riquezas, que son efímeras. Hoy están, mañana no están. Mas alábese en esto, el que se hubiera de alabar, el que quiere engrandecerse, dice, en entenderme y conocerme. El temor a Dios, el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10, es el temor a Dios y el conocimiento del Santísimo y la inteligencia. Por eso manda a hombres, dice el Señor, Padre Santo, porque dice que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiere el Señor, que lo conozcamos y lo entendamos. Amén. Démosle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de anunciar el reino de los cielos. Dice que sufre violencia, pero los valientes lo deben de arrebatar. La ley y los profetas fueron hasta Juan, pero el reino de Dios es anunciado como lo estamos anunciando aquí en este lugar que es Cristo. Gracias, Señor, que se abran las puertas del corazón de muchos, dice la palabra de Dios, que se abra ese corazón para que entre ese poder de Dios y todo angustiado, afligido, desesperado, oprimido, en temor, enfermo, Padre Santo, por las cosas de este mundo, porque no ha volteado a mirar al Dios de los cielos y la tierra, pedimos la misericordia para que los pueblos y la luz llegue a las casas, a las familias, para que no haya más divorcios, para que no haya más, Padre, separaciones, adulterios, fornicaciones. Todo esto, Señor, que causa mucho daño, lo ponemos en tus manos, al que está enfermo, angustiado, afligido, triste, en temor. Padre, ponemos el poder de Dios, di la palabra y mi siervo sanará. La palabra de Dios corra con poder y penetre al alma, al espíritu, a los tuétanos y discierne los corazones para que haya un arrepentimiento, porque el que se aparta de lo malo alcanza misericordia. Y estamos en el último tiempo, dice el Señor. Dice que el Señor viene como juicio porque ya vino como Salvador. Señor, ayúdanos a que se abra el entendimiento de las almas de las personas para que esa luz entre a las casas, Señor bendito, y haga tu santa voluntad. Muchas gracias porque se han abierto las puertas del corazón y la fe de Cristo obre poderosamente con esta palabra de fe que hemos anunciado hoy. Amén. Amén. Buenas noches a todos los televidentes, nos vemos dentro de 8 días por este mismo canal. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Amén. Amén.